¿De acuerdo? Entonces, repasando un poquito las estructuras, ¿sí? Nosotros tenemos acá la while do o el ciclo mientras, que era la condición lógica, se cumplía así, por lo tanto realizaba el trabajo y el bucle retornaba arriba de la condición. ¿De acuerdo? En cambio, la repeat until o ciclo do while, ¿sí? Se hacía el trabajo, la condición lógica, si no se cumplía la condición lógica, repetía hasta que la condición lógica se cumpla. Dependiendo de la condición lógica que ustedes pongan acá, van a sacar el no por abajo o van a sacar el sí por abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, ¿la condición lógica se cumple? No. Repita. Acá, por ejemplo, ustedes ponían C igual a N, sí. Por lo tanto, repetía hasta que la condición lógica ya no se cumpla. ¿Sí? Por ejemplo, C menor que N, sí. Por lo tanto, repite. C menor que N, sí, repite. Cuando C llega a N, directamente ya no es menor, sino que es igual y la estructura terminaba de iterar. Dependiendo la condición lógica, ¿sí? Ustedes van a sacar el sí por abajo o el no por abajo, dependiendo de lo que pongan acá. ¿Entendió? Sí, profe. Bien. Y estas estructuras, chicos, con el DFD, la que se puede realizar con el DFD es el ciclo mientras, o sea, la while do. No trabaja, el DFD no trabaja para la estructura repeat until o la do while. Entonces, cuando resuelvan el problema con el DFD, háganlo a través de la estructura mientras. Pero, si ustedes quieren, acá la particularidad de estas dos estructuras era que mientras conocíamos la cantidad de elementos a ingresar, que era el n, ¿recuerdan eso? Podíamos aplicar las dos estructuras. Cualquiera de las dos podríamos aplicar porque la condición lógica, ¿sí? Es el contador y relacionado con el n, con la cantidad de valores total. Lo mismo va a pasar en la repeat until o en la do while. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo no conozco la cantidad de valores? A esta do while no la puedo trabajar, pero sí puedo trabajarla a la while do o al ciclo mientras. Pongo un condicionante, una condición lógica que yo estoy creando para hacer el corte control. Ya lo vamos a repasar a eso también, cuando no conocemos la cantidad de valores que se ingresan. Y por último, nos quedaría explicar la nos quedaría explicar la estructura denominada para o for. ¿De acuerdo? Para eso vamos a ver un nuevo, un nuevo problema, ¿sí? En donde vamos a explicar la estructura for o para. Esta estructura for o para, también denominada estructura de repetición, es un híbrido entre el while do y el do while, ¿sí? Pero fíjense lo siguiente. Cuando yo quiero aplicar una estructura for, también el condicionante tiene que ser que yo debo conocer la cantidad de valores general a ingresar. Debo conocer n, porque la estructura repetitiva, ¿sí? También la for o la para, funciona con el contador total n. Si no conocen la cantidad de valores que se ingresan, no puedo aplicar tampoco la estructura para. Solamente voy a poder aplicar la estructura while do o el ciclo mientras, que es lo mismo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se aplica una estructura para? La tienen acá, ¿sí? Dice ciclo para. Entonces apliquemos la estructura para. Pero ahora vamos a ver cómo llenar, ¿sí? La condición lógica de un para. Para el DFD, en las otras estructuras, el contador podía comenzar desde cero. En cambio, para el ciclo para, el contador siempre va a comenzar desde 1. ¿Sí? El contador comienza de 1, llega a n y se incrementa de 1 en 1. Entonces, cuando yo quiera llenar la estructura, la condición lógica de la estructura para, voy a decir que el contador general, o sea, el que cuenta todos los valores,
¿sí? ¿Qué nombre tiene el identificador C? Va a recibir el valor inicial de 1, va a terminar en N y se va a incrementar internamente de 1 en 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Pero Sí, fíjense, pues sí se entendió. ¿se acuerdan cuando ustedes ponían un ciclo mientras? ¿Sí? Que ponían mientras el contador sea menor que n, trabaje, ¿verdad? Conocían. Y al final de la estructura, antes de hacer el retorno, ¿qué hacían? ¿Incrementaba quién? Incrementaba a C. Exactamente, o sea que yo ponía acá, antes del cierre, ¿sí? Ponía C igual a C más 1 y volvía al while incrementado C. Pero cuando utilicen la estructura para resolver un problema, ustedes ya no me tienen que incrementar, no me tienen que poner un contador acá, porque internamente, fíjense que la estructura internamente tiene un contador interno, que se va a ir incrementando cada vez que pase por acá. O sea que cuando vuelva, ya vuelve incrementado el valor de C. ¿Lo ven? Ya no necesitan poner un contador. Porque si ustedes me ponen este contador, me lo ponen al final de un para, antes de volver, me van a ir incrementando un valor de más. ¿Se entiende? Cuando utilizan la estructura para, no se pone un contador. No se pone el contador. Y la estructura para, ¿sí? Al mismo que la do while y que la while do, por ahora necesitan conocer la cantidad de valores generales que se ingresan. Cuando ustedes no tienen n, no conocen la cantidad general, solamente la estructura while es la que funciona. Ni repeat until ni la para funcionan para cuando no se conoce la cantidad general de valor. ¿Eso está claro? Sí, profe. ¿Está claro? Bien. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos cómo se llena la condición lógica de un para, ¿sí? Ya podemos trabajarla, porque es exactamente lo mismo que un while, ¿sí? Entonces, hagamos un ejercicio de los que ustedes tienen que, un ejercicio de los que tienen que resolver del aula virtual. Fíjense que acá en el aula virtual, chicos, vamos a la unidad 2. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Unidad 2. Y acá tienen abajo, tenían tres juegos de 2 ejercicios para resolver los diferentes temas. El primero era estructura secuencial, que simplemente era ingresar un par de valores, ¿sí? ¿Se acuerdan que si estaba dentro o no del cuadrado? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. La segunda parte, es la que vamos a ver ahora, es exactamente los mismos problemas, pero no ingresando un solo juego de valores como lo hacen acá en estructura secuencial y de decisión. Vamos a ingresar una n cantidad de valores, o no. Vamos a ver valores, la cantidad total de valores. Entonces, entre estos dos, son 4 ejercicios que yo lo voy a tratar de resolver ya, para que ustedes lo tengan completo, ¿sí? Y vean el manejo de la estructura de paso. Entonces, no hay mejor forma que explicar o repasar las estructuras con estos ejercicios para que puedan hacer el trabajo práctico. Diga que no veo que va nadie, porque tengo de lunes de 16 a 17:30, no va nadie a preguntar. Perfecto, listo, ustedes sabrán qué es lo que hacen. ¿De acuerdo? Entonces, veamos el primer juego de ejercicios, o sea, la parte 1, en donde se aplica la estructura de repetición. ¿Sí? Acá van a tener el primer problema y el segundo. Entonces me dice que para ambos, ¿sí? Primero vamos a resolver uno
con estructura mientras y el segundo lo vamos a resolver con estructura para. Fíjense que los problemas son los mismos. Hay que calcular el sueldo de empleados según la cantidad de horas y el otro es ingresando una n cantidad de valores de puntos del plano, o sea, coordenada del punto del plano, una n cantidad, tenemos que decir cuántos se encuentran, cuántos no se encuentran y el porcentaje de los que no se encuentran. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, vamos a hacer el primer problema, ¿sí? Que nos dice lo siguiente. Para n empleados, o sea que conocemos, ¿sí? Podemos aplicar mientras porque conocemos el n. Para n empleados que trabajan en una fábrica, ingrese por cada uno de ellos el valor de cada hora y la cantidad de horas trabajadas. El valor de la hora y la cantidad de horas trabajadas por cada empleado de los n que van a ingresar. Se pide mostrar por cada uno de ellos lo siguiente. Mostrar un mensaje de no trabajó si la cantidad de horas es igual a 0. O sea, si yo ingreso una cantidad de horas igual a 0, ¿sí? Para el primer empleado, no tiene que calcular su sueldo. Entonces, tiene que mandar un mensaje que diga no trabajo. En el caso contrario, de que la cantidad de horas es distinta de 0, entonces tengo que mostrar el sueldo del empleado. Muestre el sueldo. ¿Y cómo lo calculo? Tengo que calcular el sueldo básico del empleado, que ya lo vemos, ¿sí? Aplicarle un descuento del 11% y aplicarle otro descuento. El 11% es de la jubilación y el 3% es de la obra social. Tengo que sacar el sueldo básico y restarle este descuento y este descuento. Entonces, ahí, cuando yo tengo el sueldo básico, menos descuento de jubilación y menos el descuento de la obra social, voy a tener el sueldo neto que se llama sueldo de bolsillo del trabajador. Lo muestro, lo muestro. Ahora, me dice, si trabajó este empleado que ingresó, trabajó más de 60 horas, al sueldo de bolsillo le tengo que agregar un adicional de un 5%, que sale de calcular del sueldo básico, que es el valor de la hora por la cantidad de horas. Ese es el sueldo básico. La segunda consigna, ¿está entendida? Sí, profe. Sí, Sí, estoy profe. entendiendo. Y la tercera consigna es cuánto paga la empresa en concepto de sueldos. ¿Sí? Entonces, vamos al DTD, ya lo tengo hecho para ganar tiempo. Abrir problema 1. Miren, chicos. Ah, Dios. Voy a tener que modificar. Bueno. Archivo, guardar como. Y acá voy a poner problema 1. Y lo vamos a modificar. Bien, entonces. Fíjense. ¿Cómo voy a hacer? Que el contador general sea menor que n, trabaje. Entonces, me dice que se ingresa la cantidad por cada trabajador, la cantidad de horas y el valor de la hora. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener una estructura de repetición porque yo conozco n, ¿verdad? Voy a hacer con un ciclo mientras. N, mientras el contador, que el contador general C, sea menor que n, va a trabajar. Entonces, si trabaja, me dice que ingrese primero el valor de la hora. ¿Sí? Y después me pide que ingresen. ¿Quieren hacerlo en un solo diagramita acá? Que ingresemos el valor de la hora, ingresemos la cantidad de hora en un mismo. No voy a poner 2, coma, la cantidad de horas. Acepto. Bien, entonces acá, ¿qué estamos ingresando, chicos? Ayúdenme, a ver, si lo vamos entendiendo.
Una vez que me dice que la condición se cumple, ¿qué me dice acá? Valor de la hora, ingresa el valor de la hora y la cantidad de hora por cada empleado. ¿Sí? Acá va a ser para el primer empleado. ¿Sí? Entonces me dice que diga, si la cantidad de horas trabajadas que ingresé acá del primer empleado es igual a 0, por lo tanto mande un mensaje que diga que ese empleado no trabajó. ¿Sí? Caso contrario, la cantidad de horas es distinto de 0, viene por acá y empieza a calcular el sueldo del empleado con sus respectivos adicionales y, eh, descuentos. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el sueldo básico de un empleado? El sueldo básico sale del cálculo que es el valor de la hora por la cantidad de horas. Eso es lo que sería el sueldo básico o sueldo bruto. ¿Se entiende? Dígame Sí, si profe. Sí, profe, se entiende perfecto. listo. Ya tengo el sueldo bruto. Ahora, a ese sueldo bruto, sobre este sueldo bruto, yo tengo que sacar el porcentaje de jubilación y el porcentaje de obra social y después restarle para obtener el sueldo neto de bolsillo. Estos serían los descuentos. Esto sería el adicional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco la jubilación? Me dice que es el 14% del sueldo bruto, o DSA, DSB, sueldo bruto o sueldo básico, cualquiera, como quieran llamar. Entonces, el 14% del sueldo bruto, 0.14, ¿sí? O si no, sería sueldo bruto por 14 sobre 100, que es lo mismo que poner 0.14. ¿Sí? Ya tengo el descuento de jubilación. Ahora el de hora social, ¿cuál es? El 3% del sueldo bruto. Entonces es sueldo bruto por 0.03. O si no, si quieren hacerlo de otra manera, sueldo bruto por 3 sobre 100, que es lo mismo que poner 0.03. Listo, chicos. Ya tengo el sueldo bruto, tengo la jubilación, el descuento de jubilación y el descuento de obra social. ¿Y ahora qué saco? Saco el sueldo de bolsillo del trabajador, que sería el sueldo bruto menos la jubilación y menos la obra social que fue calculado en el paso anterior. Y ahora tengo el sueldo total del trabajador, que es lo que cobra en el bolsillo, de bolsillo. El adicional menos los descuentos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Una vez que yo tengo el sueldo del trabajador, me dice el problema como segunda, como segunda consigna, también me dice que si ese trabajador ha trabajado más de 60 horas, a este sueldo de bolsillo, agréguele un adicional del 5%. Entonces, si la cantidad de horas del empleado es mayor que 60, le doy un premio. Caso contrario, directamente queda este sueldo. Entonces, ¿cómo se calcula el premio? El premio es sumándole al sueldo de bolsillo, sumando el porcentaje del 5% sobre el sueldo bruto. ¿Sí? Entonces, el premio, ¿cómo lo calculo? Al sueldo total más, ¿sí? Más el bruto por 0,5. Entonces, el sueldo total que recibe el empleado es el sueldo total más el premio que lo calculé acá. ¿Se entiende? Si es que tiene más de 60 horas, va a tener un premio. Caso contrario, ¿no? Esto sería, chicos, esto no sería así, esto sería el 5% ahí. Profe, Sí, señor. una duda, en el tema de la jubilación no era 11%, no 14%. Sí, 11. Sí, era Bueno, 11, profe. 11, 14, como ustedes quieren, ese no es problema. Bueno, pero vamos a hacer caso. ¿Les gusta ahí? ¿Sí? Sí, ahí está más Bueno, bonito. perfecto. Bueno, bien. Entonces, fíjense que el premio lo saco es el 5% del sueldo bruto, pero esto se le va a sumar
al sueldo total de bolsillo o al sueldo final que calcula. Si es que cumple más de 60 horas, le sumo el premio que lo calculo acá. ¿Sí? Entonces, muestro el sueldo de ese empleado porque son varios, son N. Y ahora me dice, como tercera consigna, usted debe determinar, ¿sí? Debe determinar cuánto paga la empresa en concepto de sueldos. Entonces, cada vez que vaya pasando el cálculo del sueldo de un empleado, lo voy a ir acumulando en el pago total de la empresa, que es recaudación total, lo voy a ir acumulando en este acumulador. Que por supuesto está arriba tanto el sueldo total como el acumulador. No el sueldo total, no, porque ese se lo calcula directamente. ¿Sí? RT tiene que ir inicializado en cero, ¿sí? Y el sueldo total también lo ponemos en cero, por si acaso. ¿Sí? ¿Se entendió? Y el contador general. Entonces, cuando yo termine, cuento, ¿sí? Esto no va, cuento y retorno. O sea, incremento el contador y retorno al while para ver si ya llegaron los N empleados. ¿Se entiende? Y al final del mismo, cuando ya pasaron todos los empleados, dice que la recaudación total pagada por la empresa es RT, que es la que calcula el incremento en la acumulación de sueldo. ¿Entiende el problema o no? Sí, profe. Profe, Sí. se entiende. Sí, Bien, se entendió. hagamos correr. A ver si funciona esto. Hagamos dos empleados. Pongamos uno que trabaja 30 horas, el valor de la hora es 100, y otro empleado, ¿sí? Le demos premio, que trabaja 68 horas, o sea, más de 60, para que pase por acá. Entonces, C, que me dice variable que no existe. C. Es que no pusimos para introducir. Perdón. Claro. Perdón. Necesitaba introducir el valor de n, creo. Bien, gracias. Ingrese. Era para ver si estábamos atentos. Eso, exactamente. ¿Ves que el Me profesor... falta la del valor de hora y cantidad de horas. Entonces, no, acá está, valor de hora y valor de la cantidad de horas. Está dentro, ¿sí? Bien, entonces, ingresemos la cantidad de empleados. ¿Cuántos empleados? 2. ¿Sí? Ahora ingresemos 2 menor que, mejor dicho, C que comienza en 0. ¿Es menor que N que vale 2? Sí, trabaja. Ingresemos la cantidad de horas primero, el valor de la hora. Habíamos dicho 100 pesos para los dos empleados. Y ahora ingresamos la cantidad de horas para el primer empleado. ¿Cuánto eran? 30 horas. Entonces, empleado, como la cantidad de horas es mayor que 0, va por acá, le calculo el sueldo, la jubilación, el sueldo básico, y le calculo el sueldo total. Y ese empleado va a cobrar solamente el sueldo, no va a tener un premio. Entonces, ¿cuánto cobra ese empleado? 2.580. ¿Sí? Ya tengo el primer Sí, empleado. profe. Continúo. Ahora va a pasar cuando retorna, ¿sí? Incremento C y vuelve acá. Ahora C no vale 0, vale 1. 1 menor que 2, sí. Entonces vuelve a ingresar, ¿quién? El valor de la hora, que es 100 para el segundo empleado, y la cantidad de horas, que es 68. ¿Sí? Para que cobre el premio. Entonces, ¿cuánto cobra ese empleado? 6.188. ¿Hay más empleados? Son 2. No, porque C igual a N. Bien, entonces pongo continuar y me dice que lo recaudado por la empresa o lo pagado por la empresa en concepto de sueldo es 8.768. Está funcionando. Continúo y termino. ¿Sí? Calculo el sueldo, lo muestro para el primero, para el segundo, fue acumulando y cuando salió del ciclo, ¿sí? Automáticamente me dice el total pagado por la empresa es 6.800. Una duda, profe. Sí, dale. ¿Vio a dónde está el premio, digamos? Sí, acá. Sí, en el sueldo total, ahí, digamos, ya está aplicado, digamos, la resta, digamos, de la jubilación y de la obra social. Sí, porque vos Ah, bien. fijate que cuando saco el sueldo total,
Saco sueldo básico, jubilación. El sueldo total va a ser el sueldo básico menos la jubilación y menos la obra social. ¿Lo ves? Listo, listo. Que es el sueldo total. Aplico los adicionales menos los descuentos. ¿Mm? Saco el sueldo total y ahora pregunto si le sumo un premio o no le sumo el premio. En base al análisis de la cantidad de horas. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Bien. Hagamos el segundo problemita. El problema número 2. Con el para. Disculpe, profe. Sí, dale. Yo al valor de hora lo puse fuera del ciclo mientras para no tener que ganar poniéndolo una y otra vez. ¿Eso estaría bien o lo tengo que corregir? No, depende. Si vos me pones la cantidad de horas acá, ¿te acuerdas en el anterior? Afuera del ciclo, tenés que No, volver a el leer valor de abajo. la hora, la cantidad de horas está dentro del ciclo y el valor de hora fuera para que no se modifique, como decía, la paga de todos los empleados. No, vos me estás haciendo un problema puntual y eso es lo que no tenés que hacer. ¿Sí? Vos me tenés que ingresar por cada empleado, porque cada empleado, ¿sí? Vos fíjate que cuando vos retornás, solamente va a leer la cantidad de horas, porque el valor de la hora lo pone afuera. Pero ¿qué te parece que yo tengo dentro de la empresa, tengo empleados jerarquizados, que no es el mismo, por ejemplo, yo soy el jefe y no es mismo el valor de hora tuyo que el mío. Entonces vos me estás a mí, como jefe, me estás calculando el sueldo con tu valor de hora. Y el valor de hora mío es mayor. ¿Me entendés? Por la categoría. ¿Se entiende? Por eso Sí, te profe, pide gracias. por eso te pide que ingrese en su conjunto. Ahora, si a vos te dice el enunciado, considere que el valor de la hora es lo mismo para todos los empleados. Ahí sí. Ahí te acepto esa resolución. Pero si vos en un parcial me lo resuelves de esa manera, está mal. ¿Se entendió? Sí, profe. Correcto. Bueno, corregí ahí sí. Y agradece que no estamos en parcial. Bueno, vamos chicos. Vamos a ver el segundo. El segundo me dice. Que cerré yo todo esto. ¿Qué me dice el segundo problema? Vamos a entrar a la unidad número 2. Unidad 2. Vamos a la resolución de problemas, que es la parte 2, acá abajo. Y me dice el segundo, dice, se ingresan coordenadas. ¿Es este o no? No, este no es. Con el ciclo para. A ver. Ahí está. Resolver con estructura para. ¿Sí? Ingrese n coordenadas. O sea que sí vamos a poder utilizar el ciclo para porque conocemos la cantidad de valores que se ingresan. Entonces, n coordenadas de punto del plano XY. ¿Sí? Indique si dicho punto se encuentra dentro o fuera del cuadrado. Dentro o fuera del cuadrado. ¿Cuántos puntos están dentro del cuadrado? Y el porcentaje de puntos fuera del cuadrado. ¿Sí? Entonces, veamos cómo se hace esto con un ciclo para. En el ciclo para, ustedes van a leer la cantidad de valores que se ingresan, ¿verdad? ¿Me siguen? Lo primero que es, ingresamos n. Y ahora entramos al ciclo de repetición, que es el para. Y recuerden que el para siempre funciona con un C igual a 1. C1 le voy a llamar al contador general. C2 le voy a llamar al contador C2. Voy a contar los puntos que están dentro del cuadrado y en C3 voy a contar los puntos que están fuera del cuadrado. ¿Me siguen? Entonces,
C1 es el contador general. Va a comenzar, ¿desde cuánto? Desde 1 hasta cuánto llega, llega hasta n y va a ser incrementado de 1 en 1. Al final del para no tengo que poner el contador para retornar, porque ya lo tiene internamente. ¿Sí? Entonces, continuamos. Ingreso el valor de los pares, de las coordenadas del punto, x, y. ¿Sí? Y ahora aquí, ¿cómo analizo si el punto está dentro o fuera del cuadrado? ¿Sí? Primero veamos para las x. Entonces, ¿cómo tiene que ser el valor de x para que esté dentro del cuadrado? X positivo. Tiene que ser menor que x. O sea, desde 3, x tiene que Cerrado. ser menor o igual que 3. ¿Verdad? Menor o igual Sí. que 3 para el x positivo. ¿Verdad? Para el x negativo, el x tiene que ser mayor o igual que menos 3 hasta que llegas al punto 0. Para la y, tiene que ser y positivo, tiene que ser menor o igual, la y tiene que ser menor o igual que 3 y mayor o igual que menos 3. ¿Se entiende? Si cumple con esas condiciones, el punto está dentro del cuadrado. Matemática. ¿Sí? Veamos el DFD. Entonces, veamos el análisis, ya pongo combinado, chicos. Fíjense, si el punto x es menor o igual que 3 y el punto de la x negativo es mayor o igual que menos 3, quiere decir que está dentro de las y, dentro de las x, perdón. Cumple con la condición de estar dentro del cuadrado. ¿Sí? Ahora analizo la y, o sea, analizo que está, sí está dentro del cuadrado a nivel de x. Voy a analizar a nivel de y, exactamente lo mismo, si es menor o igual que 3 y mayor o igual que menos 3. Si está en esta, en x, está dentro de la y, quiere decir que está dentro del cuadrante. Por lo tanto, el punto está dentro del cuadrado. Y lo voy a ir contando en un contador que le llamo C2. Cada vez que pasa que está dentro del cuadrante, incremento C2. Y lo voy contando todos los puntitos que cumplen con la condición de estar dentro del cuadrante. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe. En el caso que ustedes estén analizando viene por acá, siempre por el sí, ¿no? La primera. Pero, ¿qué tengo que seguir analizando? ¿Esta rama o esta? Generalmente se analiza la rama para cerrar la condición interna de este if o de este sí. No puedo analizar esta sin dejar colgada la rama del no. Entonces, si cumple para la x las coordenadas y no cumple para la y, entonces directamente el punto está ¿dónde? Afuera. Y afuera. ¿Sí? En una que no cumpla, el punto ya está afuera. Listo. Terminé de analizar para la y, cierro. Ahora termino de analizar para las x negativas. Si el punto no cumple que está dentro de las x negativas o positivas, ¿a dónde está el punto? El punto está afuera. O sea que el C3 va a ser tanto para cuando no se cumple la y o cuando no se cumple las x. El punto está afuera. En dos Profe. casos, el punto está afuera y en un caso el punto está dentro. Sí, escucho. En lo de las condiciones no se puede poner toda la condición en una sola, o sea, de y y x, o eso estaría mal. Y tenés O que, solo, no, en toda, habría que probar. Habría que probar, ¿sabes qué? Es buena pregunta porque nunca probé, siempre probé los if con condiciones lógicas compuestas que son estas, de a 2. ¿Sí? Yo claro. creo que no va a permitir. No, creo que no. Tendría que vos poner acá otro AND y hacer las otras condiciones. Después Claro. probarlo vos y me contás, ¿sí? Bueno, Pero creo que no. Creo que es por grupo de 2. Porque acá va a funcionar, acá el sí te va a decir para un solo grupo, no para el otro. Que quiero creer lógicamente. Nunca lo hice con 4 condiciones, chicos. Además, no sé si funcionaba siempre con 4 condiciones. Creo que de 2 en 2. Eso pruébenlo ustedes y después me cuentan, ¿sí? ¿Sí? sí, profe. Bueno, Bien. Una vez
que ya pasó el punto por donde tiene que pasar las coordenadas en su análisis, ¿sí? Vuelve y, pero fíjense, cuando vuelvo, ya no incremento el contador, porque ya el contador cuando sale del for ya sale incrementado para la próxima vuelta. ¿Me entiende? Internamente va incrementando su contador mientras van pasando los valores en para. Entonces, retorno, ingreso otro juego de valores hasta que la cantidad, el contador general, llegue al valor de n. Y ahí termina de iterar la estructura par. Una vez que termina de iterar, porque ya pasaron todos los pares, va a sacar el porcentaje final, que es la cantidad de valores que están fuera. Porque me pide el porcentaje de los puntos que están afuera, si un 50, un 30, un 20. O sea, yo digo, si si C1 o N es el 100%, mira, acá le voy a hacer la tablita para que ustedes vean. ¿Cómo sacamos el porcentaje? Acá está calculado. Entonces, ustedes dicen, si N es el 100%, el contador de los números que están afuera, ¿qué porcentaje es? Entonces, ese 3% sobre N. C3% sobre N. Entonces, ¿saben cómo se calcula el porcentaje ahora, no es cierto? Sí, Bien, hagamos para 3 puntitos. Ese 3% sobre, y acá modifiquemos, en vez de poner C1, pongamos N. ¿Sí? Entonces, ingresemos 3 pares de valores. ¿Sí? Ingresemos. El primero, 4, 5, o sea que el punto está afuera. Entonces, el contador de puntos afuera estaba en 0 y ahora es 1. O sea, C3, porque está el primer punto afuera. Bueno, vamos a ingresar el otro punto. 3, 2. Ese punto está adentro, ¿verdad? 3 para X y 2 para Y. Está adentro. Entonces, C2, que cuenta la cantidad de puntos adentro, es igual a 1. Venía de 0, ahora es 1. Y ahora ingresamos el tercer par ordenado, ¿sí? 7, 4, este punto está afuera, porque tiene que ser hasta 3, 3. Entonces, C3 que cuenta, que es el mismo C3 que yo tengo acá, me cuenta la cantidad de puntos fuera. O sea, valía 1 a 1, ahora C3 vale 2. Cuando yo salga, porque acá ya ingresé 3 valores, N vale 3, en la condición de control corta, y ahora me saca el porcentaje de puntos fuera, que va a ser C3, ¿sí? C3 por 100 sobre N. ¿Cuánto vale C3? Vale 2. Por 100 sobre 3. O sea, 200 sobre 3 es 66,66% de la cantidad total de puntos. O sea, que el 66% de los puntos ingresados están afuera. ¿Se entiende? ¿Sí o no? sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora lo hagamos correr. Acuérdense, 4, 5, 3, 2, 7, 4. Acuérdense. El contador, profe, automáticamente ya está en la estructura de for, ¿o no? Exactamente, ya no lo pongo acá antes de volver, ya no pongo un contador, porque ya internamente lo está contando. Cuando ya el para descubre que pasaron la cantidad n de valores, corta solito, porque se va incrementando internamente. Entonces, ¿cuántos puntos vamos a ingresar? 3. 3 puntos, ¿sí? Ingresa dentro del for. Ingresemos el valor de x, y. ¿Cuánto valía para el primer juego de valores? X, 4 y 5, ¿sí? Entonces ingresamos el 4 para X y el 5 para Y. ¿A dónde está ese punto? Fuera. Entonces mando un mensaje que dice el punto está fuera del cuadro. Para el primer punto funciona. Continuemos. Como el para
determinó que todavía no era fin de la cantidad total de valores, ingresa el segundo juego. Para el segundo juego de valores, ¿cuánto valía XY? 3, 2. 3, 2. 3 para X, 2 para Y. Entonces el punto está dentro del cuadrado. ¿Sí? ¿Terminó de ingresar la cantidad de puntos? No. Entonces continúo y me ingresa el tercer juego de valores, que es 7, 4, creo. 7, 4. ¿Sí? 7 para X, 4 para Y. Continúo y me dice que el punto está fuera del cuadrado. ¿Me va a dejar ingresar otro juego de valores? No, porque ya ingresó N. No, ya ingresó N. Entonces automáticamente el para, corta, sale, calcula el porcentaje y me manda dos mensajes. Uno, la cantidad de puntos que están dentro y el porcentaje de los que están afuera. ¿Sí? Sale y me dice que la cantidad de puntos que están dentro es 1, y es verdad. ¿Así es? Sí. De los tres, uno está afuera. ¿Y qué porcentaje es de los dos que quedaron afuera? El 66,66%. ¿Cómo continuar? Entonces me dice que el porcentaje que está afuera es un 66,66%. ¿Entendió el ciclo para? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Listo, chicos. Ya está. Esta lo pueden hacer. Si ustedes la pueden hacer con un while loop, Sí. sí. En vez del para, ponen el while loop. En vez del para, ponen este. Acá, ponen este. Y todo el trabajo que está dentro lo ponen acá. Y este es C menor que N. ¿Se Tenemos que entendió? añadir un contador. Y el contador, por supuesto, antes del cierre, gracias. Antes del cierre, añadir el contador porque no es como el para, sino que tiene un contador externo. ¿Se entendió? Sí, profe. Listo. Vamos. Profe, Veamos ahora. Ya tienen resuelto 2 ejercicios de los 4. Veamos ahora 2 más. Así tienen resuelto todos los de la estructura de repetición. Veamos el otro juego el tercero, parte 2, que es cuando ustedes no conocen la cantidad de valores a ingresar. ¿Sí? Entonces van a ver que son los mismos enunciados, pero acá directamente no conocemos. No conocemos la cantidad de valores que se ingresan. ¿Sí? Entonces, veamos este. Por cada uno de los empleados que trabajan en una fábrica, se ingresa para cada uno de ellos el valor de cada hora y la cantidad de horas trabajadas. ¿Sí? Se pide mostrar por cada uno de ellos, ya sea no trabajó los porcentajes con el sueldo total y el sueldo total que paga la empresa. Pero chicos, acá les dice, ¿ustedes conocen N? Pregunta, ¿conocen N? No. Porque le dice para cada uno de los empleados que trabajan. ¿Cuántos empleados trabajan? No sabemos. Eso tiene que sabemos. decir la persona que maneja el programa. Exacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? A ustedes generalmente nosotros les damos cuál va a ser el corte de control o va a ser la condición lógica. ¿Pueden utilizar un para acá? No. ¿Pueden Solo como utilizar un repeat until? el repeat until creo que sí o no. No, porque no conocemos la cantidad. Pueden Ah, utilizar el while do. el while loop. Es la única que pueden utilizar, el while loop. Pero ustedes arman la condición. ¿Y cuál es la condición? Le estamos diciendo en el enunciado. Cuando se ingrese un valor de hora igual a 0, entonces el corte de control se produce. Dejan de ingresar empleados. Cuando pongo un valor de hora igual a 0. Entonces, esta es mi condición lógica de corte de estructura while. ¿Se entiende? Claro. Veamos. Creo que es el 1.
Eh, Este es el que se conoce. Abrir. Ahí está. Chicos, fíjense que me dice, mientras el valor de la hora sea distinto al que cero, recién va a calcular el sueldo. ¿Sí? Entonces, fíjense que una de las variables del corte de control es datos del programa. Entonces, yo ya tengo que venir para entrar a esta estructura repetitiva, al while, yo tengo que leer anteriormente, no puedo leer adentro, porque ya tienen que venir leyendo un valor de hora anterior al ciclo, para que esto funcione. Si yo a esto, ¿se acuerdan que en el anterior, cuando conocí a N, ¿sí? A esto lo ponía acá adentro, ¿verdad? Pero fíjense que ahora, una de las variables de corte de control es dato del problema. Por lo tanto, tengo que leer afuera. Y si leo afuera, cuando hace el retorno a este while, tengo que leer de nuevo un valor de hora y una cantidad de hora antes del retorno, porque si no, va a entrar en un bucle con el primer valor leído nada más. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuando van a leer afuera, cuando van a leer adentro? Sí, profe. Y si ustedes quieren, cuando conocen N, quieren leer afuera, léanlo afuera, la cantidad de horas, no importa. Pero cuando retornen, tienen que volver a leer acá. ¿Sí? Si ponen el valor de hora afuera. Bien, entonces, leemos la cantidad de hora y el valor de la hora afuera. Por primera vez, para el primer empleado. Dice, ¿el valor de la hora distinto a cero? Sí. Calcula el sueldo como calcula el anterior. No trabajó, calcula el sueldo total, le adicionamos el premio, muestra el sueldo, acumula el sueldo de la empresa, cuento, pero acá tengo que contar. No, porque tiene que ser hasta que nosotros ingresemos cero. Exactamente, no hace falta contar. Pero yo les puedo preguntar, chicos, ¿cuánto empleado tiene la empresa? ¿Cómo saben ustedes? Entonces, si quieren contar, este contador va a contar los empleados para que sepan. Y acá pueden poner, cuando finaliza, pueden poner la cantidad de empleados es C. ¿Saben cuánto empleados ingresaron? Pero como el problema no les pide la cantidad de empleados que ingresan, entonces este contador no va. ¿Sí? El corte de control no lo hace el contador, sino que lo hace la cantidad, el valor de la hora, que es cero. Cuando no quiere seguir ingresando más empleados, ¿qué hace? Cargan un cero acá y un valor de hora cualquiera, y para este valor no va a funcionar porque lo saca. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ingresemos un empleado, nada más. Sí. Perdón. El valor de la hora para ese empleado nada más. ¿Cuánto vale? Valor de la hora, 100. ¿Sí? ¿Qué cantidad de horas quiere que trabaje? En el Buenos Aires, dijo la linda Aura. ¿Qué cantidad de horas quiere que trabaje? No sé, 40. Vale. Entonces va a cobrar el sueldito, el sueldo pelado, porque no tiene premio. Entonces, el sueldo que cobra es 6.800 pesos. Continuamos. Y ahora, ¿quieren seguir ingresando más empleados? No, cero. Entonces, el valor de la hora, 0. ¿Sí? Cantidad de hora, ponen cualquiera, 80. ¿Va a funcionar para este juego de valores? No, porque el valor de la hora es 0. Lo saca. No calcula el sueldo y dice que el valor que pagó la empresa en concepto de sueldo es 6.840. Y ahí se termina. ¿Entendió? Sí, Yo profe. ingreso la cantidad de empleados acá. ¿Se entendió, chicos? Cuando no conocen la cantidad de empleados. Sí. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Ese es el tercer problema. Veamos el cuarto, así ya tienen todos los problemas hechos.
Vamos a ver el otro ejercicio donde no conocemos la cantidad de pares ordenados. ¿Sí? ¿Podemos hacer con un para? No. Con un repeat until tampoco. Tiene que ser con un ciclo mientras. Porque se ingresan coordenadas. ¿Cuántas coordenadas? No sé. Nosotros vamos a decir. Pero acá le dice, ¿cuándo finaliza? Yo le estoy dando el corte de control. ¿Sí? Acá el corte de control va a ser distinto. Porque yo tengo que indicar si es que quiero seguir ingresando datos. ¿Cómo sería ese corte de control? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Tendré que poner yo, lo resuelvo de esta manera. Pongo una opción. 1 para cargar y 2 para no seguir cargando. Ingreso un 1 para cargar, dentro de la variable opción, ingreso un 1. Si ingreso un 1, analizo la variable opción. ¿Es distinto de 1? Perdón, de 2? Sí. Por lo tanto, cargo. 1 para sí, 2 para no. Cuando ingreso en opción el número 2, significa que ya no quiero cargar más, por lo tanto, automáticamente sale. ¿Se entiende? Entonces, Y no, profe, no habría que poner otra opción que si no es ni 1 ni 2, sea que el valor no No, porque existe, yo te digo, digamos. mira, observa esto. Observa esto. Vos fíjate que yo acá te digo, en un mensaje antes de comenzar, ¿quiere ingresar datos? Sí, 1, ingrese 1 para sí, ingrese 2 para no. Nada más. No puedo ingresar otro valor. Si ingreso 3, suponte que el operador sea Peter o ingresa un 4. Entonces, la opción igual a 1, no, automáticamente sale. Solamente va a ingresar a cargar datos si ingresa la opción igual a 1. Caso contrario, no carga más datos. Ah, ok. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿quiere ingresar datos para la 1? Sí. 2, opción 2, no. Entonces, ¿qué valor de opción leo acá? Si quiero cargar datos. 1. Pongo el valor 1. 1. ¿Sí? Digo, la opción, mientras que la opción sea igual a 1, va a trabajar. Caso contrario, no trabaja. ¿Sí? Entonces, chicos, fíjense, la opción 1 igual a 1, sí, trabaja. Entonces, acá que me dice, ingrese el valor de X, después voy a ingresar el valor de Y. Cuando ustedes acá pueden ingresar en la misma, pueden ingresar solamente un simbolito para ingresar a ambos valores. Pero acá le ingresamos 1 y 1. Entonces, hace lo mismo que el problema anterior. Analiza el valor de Y analiza el valor de X. Acá yo lo hago diferente, porque si no está dentro de la Y, fíjense, si el punto está, si se cumple esta opción, y ahí está lo que ustedes me decían, chicos, ahí yo les digo con este ejercicio que sí se puede poner combinaciones de más de 2 valores. Y ahí estábamos abreviando. Estaba esperando que ustedes lleguen acá. ¿Sí? Me había olvidado. ¿Se entiende esto? ¿Quién me preguntaba si se podía poner más de 2 condiciones? ¿Ustedes? Mauricio Villagra, creo. Yo, Mauricio. Mauro, no Mauricio. Bueno, cualquiera. Le contesto a cualquiera, ¿sí? Sí se puede poner más de 2 opciones. Pero muchas veces, la condición lógica, cuando son más de 2 opciones, tienen dificultades para ejecutarse. No siempre puede ser esto. En este caso, sí, porque son opciones puntuales. Si está dentro de un cuadrado, quiere decir que tiene que cumplir 4 opciones. ¿Sí? Entonces el problema va a funcionar para condiciones lógicas compuestas, hasta en este caso 4 opciones lógicas. ¿Sí? Va a funcionar. Por lo tanto, si se cumplen las 4 opciones, quiere decir que el punto está dentro. Entonces, los puntos dentro del cuadrado, contador de dentro del cuadrado, se incrementa en 1, y si no se cumplen estas condiciones, quiere decir que está fuera, y incremento el contador que me indica fuera del cuadrado. ¿Sí? Por acá está dentro y por acá está fuera. Ahora,
¿Debería poner un contador acá para retornar? No, eso si es que el problema le pide, yo lo dejé indicado, si es que el problema le pide decir cuántos puntos en total ingresaron, bueno, usted pone un contador general, pero acá no hace falta porque el problema no le pide. Por lo tanto, no tienen que poner cosas de más, porque va a ir en restarles puntos a ustedes. Ya Tienen que ya no nos pide que saquemos cuántos puntos no están, como hizo en el anterior ejercicio. bien, pero déjame que llegue. Ok. ¿Sí? Déjame que llegue. Como acá, lo que ustedes me dicen, chicos, ¿qué porcentaje de valores totales que ingresaron, ¿sí?, estaban fuera? Por lo tanto, necesitan una cantidad total, ¿sí? Y ahí sí necesitan el contador para sacar el porcentaje, en este caso. En el caso del problema anterior, a ustedes les pedían cuántos empleados ingresaron sin saber cuántos ingresaron. Y les pide sacar un porcentaje donde necesitan un dato adicional que es la cantidad total de empleados. No. En este caso, para sacar el porcentaje de los que estuvieron fuera, yo necesito saber cuántos puntos ingresaron, porque es sobre el total, ¿sí? Los que están afuera, por 100, sobre el total de valores que ingresaron. Entonces, ahí sí vamos a necesitar que ustedes pongan un contador general, ¿sí? Entonces, antes que termine, yo voy a ingresar acá el contador general. Ahí sí necesitan poner C, porque C va a ser igual a N. C me va a indicar qué cantidad de valores total ingresaron para poder sacar al final el porcentaje sobre el 100%. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer correr esto. Dice, ¿quiere ingresar datos? Sí, 1 para sí, 2 para no. ¿Quieren ingresar datos? 1. Chicos, ¿quieren ingresar datos sí o no? Sí, sería Sí. 1. Sí. Entonces pongo 1. Ingresan los datos. Entonces ingreso el primer valor, el primer juego, X y Y. ¿Cuánto vale X? 4. Oh, No, lo hagamos que esté dos. adentro. 3 Ah, y el valor de Y, 3. 3, 3. ¿Está dentro del punto? Sí, el punto sí. se encuentra dentro del cuadrado. Ahora me dice, ¿quiere seguir ingresando datos? Porque yo tengo que decir sí o no para seguir cargando más pares ordenados. Digamos que sí. Entonces ingreso nuevamente un 1. ¿Sí? Entonces me va a pedir juego de valor de X y Y. Lo pongamos fuera del cuadrado. Ingresemos 7 para X y 7 para Y. ¿El punto dónde está? Fuera del cuadrado. ¿Verdad? En 7, 7. Sí. Ahora me dice, cuando retorno, ¿quiere continuar ingresando datos? ¿Sí o no? Ah. Y ya O sea, pongamos el que no. retorno está en mano, digamos, del que el que está usando el programa, ¿o no? Claro, el retorno está en ingresar un 1, sigue cargando. Si yo ingreso un 2, la opción después, la opción tiene valor 2. Cuando retorno, digo, ¿la opción igual a 1? No, tiene valor 2, por lo tanto deja de iterar. Entonces acá, ¿quiero seguir ingresando datos? No. ¿Cuántos puntos estaban dentro del cuadrado? ¿Cuántos puntos ingresaron? 2 y 1 estaba 2. dentro. Dos y uno Uno estaba estaba dentro. dentro y uno afuera. ¿Qué Sí. porcentaje sobre el total de puntos es el porcentaje de fuera? 50%. Un 50%. Entonces, pongo continuar. ¿Quiere ingresar más datos? No, pongo el 2. Entonces la opción toma valor 2. Cuando hace el retorno, dice, ¿la opción es igual a 1? No, es igual a 2. Por lo tanto, deja de iterar y calcula el porcentaje, que es sobre el 50%. Entonces me dice, ¿cuántos puntos tuvieron adentro? 1. ¿Cuál es el porcentaje de puntos que tuvieron afuera? 50. Se termina y hace. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo se arma la condición
¿sí? Cuando no se conoce la cantidad. Y tampoco el problema me dice que el final del mismo viene dado por un valor cero. No, porque acá XY no puedo utilizar un cero como corte de control porque el valor cero puede tomar el valor de XY, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? ¿Se acuerdan que el programa anterior me dice ingrese el valor de hora igual a cero y ahí termina? Ese va a ser el corte de control. Cuando ingrese un valor de la hora igual a cero. Un Pero valor acá yo específico. puedo ingresar para XY, ¿puedo ingresar un valor cero? Sí, ¿Cero, cero? ¿A dónde va a sí. estar? Punto cero, Dentro del cuadrado. dentro del Va a estar cuadrado. dentro del cuadrado. Entonces al valor cero no lo puedo utilizar como un corte de control de la variable de acá. Tengo que ver otra forma. Entonces, poniendo una opción, 1 o 2. Si la opción toma el valor 1, trabaja. Si la opción toma el valor 2, no trabaja. Entonces yo armé, esa es mi resolución del problema. Ustedes pueden hacerlo de otra manera. Pero, profe, la opción de que nosotros ingresemos eso es un número que no tiene nada que ver con lo que ingresamos, ¿o no? Yo lo estoy O sea, poniendo. Vos claro, ponés. pero si pusiéramos cero, no cambiaría nada. O sea, porque después nosotros tenemos que ingresar los valores si está dentro del Pero si la cuadrado, opción ¿no? es ser, no, hijo, porque yo te estoy diciendo ingrese 1 para sí, 2 para no. Si vos me ingresas otro Claro, valor, no te va a funcionar. Para el cero cero no funciona. Entonces, si vos lo pones como condición lógica, ¿no? Al cero, sí. no va a Por eso funcionar. digo, si yo, Por eso aclaro, quiere ingresar datos, 1 para sí, 2 para no, y no, y bueno, si vamos a ir al fino, el valor de X y el valor de Y nunca va a poder ser cero para el primer valor, porque si no, no va a trabajar. claro, ¿Por qué? Pero yo al valor 0 lo necesito porque el punto 0,1 está dentro del cuadrado. 0 menos 3 está dentro del cuadrado. Menos 3, 0 está dentro del cuadrado. Entonces, son valores que no puedo poner que nunca ingrese cuando yo ingreso el 0. Tengo que buscar otra condición lógica. Y en este caso, yo ideé una variable que cuando la opción sea 1, trabaje. Cuando sea 2, no trabaje. 2, cualquier otra. Porque fíjense que si yo pongo, quiere ingresar dato 1 para sí, 2 para no. Miren qué pasa si yo pongo un 8. ¿Va a trabajar esto? No, Me dice que están 0 dentro del cuadrado. No trabaja. Y división por 0 porque nunca va a entrar a calcular el porcentaje, ¿sí? Y el porcentaje de una división por 0 es indeterminado. Por eso no ingresar ningún valor porque nunca voy a poder calcular el porcentaje si no ingreso valores. Porque si no ingreso valores, el contador general va a ser 0 y una división por 0 no existe. Es el error que me está dando acá. ¿Cómo solucionarían eso si ustedes ingresan 0 y el porcentaje le tienen que dar 0? ¿Cómo lo arreglan acá? ¿cómo es la pregunta? Acá. Porque si ustedes no Pero ingresan el valor, nosotros ingresamos cero ¿en qué? ¿En los valores de XY o antes? no ingresan cualquier valor distinto de 1 para que trabaje. O sea que no ingresan ningún valor de XY. Porque están ingresando una opción que no es ni 1 ni 2. Están ingresando un 8. Usted dice que si no ingresamos el valor 1, obviamente no va a trabajar el programa. Se podría Claro, hacer con no la trabaja el condición programa. lógica para que en vez de ir al final diga que no trabajó o simplemente ir al No, final porque, sin... no, mi pregunta es la siguiente, que si el programa no trabaja, cuando sale, porque no ingresa ningún dato, no ingresaron un 1, sale, fíjense que por la salida le va a calcular obligadamente el porcentaje y le va a dar un error. Porque si sale sin ingresar datos, ¿cuánto es el porcentaje? Ah, se va a dividir por cero. Va a dividir por 0 y ese es el error que le está dando, mire. Sí, o sea, obviamente el error es porque no se ingresó ningún punto ni Claro, nada. entonces el porcentaje lo va a calcular lo mismo.
Si no, ¿por qué? Porque el porcentaje está por fuera de la estructura. Cuando sale, le dice calcula el porcentaje. Y si usted no ingresa ningún valor, acá hay un error. Le calcula el porcentaje, lo mismo, y le da indeterminación. Entonces, si yo pongo un valor distinto, pongo el 8. Quiere decir que la estructura no va a trabajar, porque para que trabaje la estructura tiene que ser opción 1, sí o sí. Entonces, cuando pongo continuar, y ustedes lo han sacado así, que quiere decir que no hay ningún punto, no se ingresa en ningún punto, y le calcula el porcentaje. División por 0. Entonces, ¿cómo hacen para que, si no ingresan ningún valor, ustedes puedan no calcular la división por 0? Entonces, ¿cómo se hace? Ustedes acá tienen que preguntar. Eso, lo que decía, poníamos una condición lógica para que diga si el Bueno, valor es igual a sí. 0, no trabaje el programa. Exactamente. Entonces, usted pregunta, si, mejor dicho, perdón, si C es igual, perdón, si C es distinto, porque sé que me cuenta la cantidad de valores y me saca el porcentaje, si es que entran, ¿verdad? Si C es distinto de 0, ¿sí? Entonces, calcule el porcentaje. CF% sobre C. El porcentaje va a ser igual a CF por 100 sobre C. Y el C, o sea, quiere decir que el C es distinto de 0, ¿sí? Recién me va a calcular el porcentaje. Caso contrario, no me calcula el porcentaje y termina, ¿sí? Termina. Por lo tanto, fíjense que lo que voy a hacer. Ingresan valores, sí, uno para sí, dos para no. Entonces continúo y yo le pongo el valor 8. Quiere decir que no, nunca va a entrar a calcular. Por lo tanto, hace rato, sin esta condición, yo calculaba. Entonces, la cantidad de puntos en el cuadrado, dentro del cuadrado, son 0 porque no ingreso valores. Y ahí, fíjense, este por ciento de C no existe. ¿Qué me da? ¿Variable en la ejecución? Ah, bien. Entonces me dice que no existe el porcentaje. Entonces, acá puedo hacer lo siguiente. Esto lo voy a borrar y voy a poner acá un mensaje que diga no apoyo. No se puede calcular el porcentaje porque no ingresaron valor. ¿Sí? Valores de X. Listo. Entonces, fíjense qué va a pasar. Lo hago correr, me dice, ¿quiere ingresar datos? No. Le pongo 2, no. 2 que no ingresen datos. Pero no nos va a dar no me ha puesto el conito para que diga el valor de si saca el porcentaje. El porcentaje, claro. Decía ¿Cómo? que la variable porcentaje no existía Claro, recién. el conito de la variable, o sea, del último Usted me dice for no cuando está, lo entonces, saque. claro, no va a decir nada el programa. Bien, 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 No bien. tiene, Gracias, sí. Perfecto, perfecto. Perfecto, sí, señor. Cuando lo calcule no lo va a mostrar. claro. El porcentaje es 2 puntos, espacio, apóstrofe, coma, o. Muestra el porcentaje. ¿Sí? Entonces, ingresemos un solo valor. ¿Sí? ¿Quiere ingresar datos? Sí. Pongo 1 para sí. Entonces ingreso el valor de X. ¿Quiere que esté adentro o afuera? Afuera. Para que me saque el porcentaje.
¿sí? El valor de X es 4 y el valor de Y es 4. Está afuera. Entonces me dice fuera del cuadrado. ¿Sí? ¿Ingresa más datos? No. Entonces pongo 2. Y ahí sí me va a calcular que están 0 dentro del cuadrado y el porcentaje tiene que ser el 100%. ¿Lo ven? Ahora, Sí, profe. ¿qué pasa si yo no ingreso datos? ¿Quiere ingresar datos? No. Pongo el 2. Y me dice que los puntos que están dentro son 0 y que me dice no se puede calcular el porcentaje porque no se ingresaron valores de X. Y ahí está. Y ahí lo soluciona. ¿Lo ven? Ahí soluciona. Entonces, si ustedes no ponen este control, siempre le va a dar un porcentaje indefinido o una indeterminación, porque lo calculan con la cociente igual a 0. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Profe.